Hola, hola, Dios les bendiga, espero se encuentren súper bien. Qué gusto es para mí estar de nuevo por este espacio para compartir lo mejor que puedo compartirles, que es la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Y si no me conoces, si es primera vez que visitas mi canal, mi nombre es Gen y eso es lo que comparto por acá, la palabra de Dios. Eh, Actualmente estamos haciendo el estudio de Romanos y ya estamos terminando, estamos en el capítulo 15 y son 16 capítulos. Y hoy vamos a estar estudiando los versículos del 7 al 12 de este capítulo 15. Así que espero puedas tomar tu Biblia, que yo tengo la mía, y me acompañes en este estudio. Pero antes vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por el regalo de la salvación que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra que nos permite conocerte, Señor, que nos permite saber quién es ese Dios a quien servimos, a quien adoramos. Y podemos, Señor, saber qué te agrada y qué no. Padre amado, permítenos en este tiempo que vamos a estar compartiendo de tu palabra, que Cristo nos sea revelado en la Escritura, que nosotros podamos tomar su ejemplo y ponerlo por obra, Señor, y que ese ejemplo impacte todas nuestras vidas y nuestra manera de vivir, especialmente como vamos a estar viendo nuestras relaciones, Señor, con los miembros de tu cuerpo. Que podamos glorificarte, Señor, por medio de nuestras relaciones y en cada cosa que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Así que bueno, como les acabo de decir, vamos entonces a retomar en el capítulo 15 de Romanos, pero al versículo número 7. Habíamos quedado en el 6 la vez pasada. Y si recuerdan, por acá tengo mi Biblia, la última parte de esa sección terminaba en la gloria de Dios. Vamos a ver. Decía el versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si retomamos un poquito de lo que veníamos hablando, recuerdan que estamos hablando acerca de los fuertes y de los débiles en la fe. Y que muchas veces se tiende a menospreciar o a juzgar tanto al débil como al fuerte. Entonces, el llamado que Pablo hace es a que todos podamos, unánimes, a una voz, glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor ha recibido tanto a débiles como a fuertes. Y es entonces en ese contexto que llegamos a esta sección donde, si tienen la versión Reina Valera, dice como subtítulo, el Evangelio a los gentiles. Así que vamos a leer verso a verso desde el versículo número 7 hasta el número 2. Dice entonces el primer versículo de esta sección, que es el versículo número 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Cabe destacar que el tema central de esta sección es la unidad. El Señor se ha reservado un pueblo donde hay judíos, pero también hay no judíos, y todos ellos, todos nosotros, vamos a glorificar a Dios. Hemos sido un pueblo que el Señor se ha apartado para glorificarle, para honrarle, para alabar su nombre. Y vemos entonces que Pablo aquí está dando un mandato que se relaciona con el capítulo 14, el versículo 1, que era justamente lo que decía, recibíos, recibid al débil en la fe, y aquí está diciendo de otra manera, pero es el mismo mandato. Dice, recibíos los unos a los otros. Y esto quiere decir que el débil tiene que recibir al fuerte, el fuerte tiene que recibir al débil, el judío tiene que recibir al no judío, el no judío tiene que recibir al judío. O sea, es recíproco. No es nada más en una dirección, sino en ambas direcciones. Ese es el llamado. Y la manera como debemos recibirnos, así como dice este versículo, es como Cristo nos ha recibido o como Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y si te preguntas cómo Cristo nos recibió, Cristo nos recibió en nuestra miseria. Cristo no hace distinción de, por ejemplo, raza, ni color, ni posición social, ni estatura, nada. O sea, el Señor nos ha aceptado solamente por su voluntad en Cristo Jesús. En la persona de Cristo Jesús es que podemos ser aceptos ante Dios. Y el Señor ha recibido tanto al fuerte como al débil. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Como acabamos de ver, somos un pueblo que ha sido apartado para la gloria de Dios y al Señor le honra, a Él le agrada, a Él le glorifica que nosotros mantengamos esta unidad. Y esto es súper enfático porque recordemos, es lo mismo que se menciona en el versículo 6, que era donde habíamos quedado la vez pasada en el video anterior,
que el objetivo es la gloria de Dios. Y en este versículo 7 lo recalca, Él nos recibió para la gloria de Dios. Es decir, todo el pueblo que el Señor se ha reservado para su honra y para su gloria. Eso incluye a fuertes, a débiles, a judíos y a no judíos. Tenemos entonces que mantener esa unidad. Y aunque pueden existir diferencias entre nosotros, porque como hemos visto anteriormente, no siempre vamos a estar de acuerdo, lo importante es que podamos estar de acuerdo en las doctrinas fundamentales y no negociables del Evangelio. Recordemos también que el Señor nos ha hecho un solo pueblo. Él ha roto, Él ha derribado esa pared, ese muro intermediario que existía, que dividía judíos de no judíos. Vean lo que dice Efesios, vamos a ir rápidamente a Efesios 2, versículo 14, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, así como vemos acá, el Señor no ha hecho distinción de judíos, no judíos, no hay alguien que tenga más aceptación que otros ante los ojos de Dios. No hay méritos entre unos y otros del pueblo que Él se ha reservado para sí mismo. Llegamos entonces al verso 8, donde nos dice de la siguiente manera: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y va a seguir diciendo otras cosas, pero hasta aquí llega este versículo. Vamos a quedarnos acá y vamos a ir desglosando esto. Hay un énfasis aquí que es en el servicio. Tomemos el ejemplo de Cristo en cuanto al servir. Él vino a ser siervo y siervo de la circuncisión. ¿Qué quiere decir eso? Siervo de la circuncisión. Pues Cristo vino a ser siervo del pueblo judío. Si había algo por lo cual se identificaba al pueblo judío, era por esa práctica de la circuncisión. No había otra nación que hiciera esa práctica que hacía el pueblo judío, porque ese era el pacto que el Señor le había dado a Abraham. Así que eso los distinguía de entre todas las naciones. Y Cristo vino a ser siervo de ese pueblo que practicaba la circuncisión. Cristo vino en semejanza de carne a servir al pueblo judío, a los suyos, a su pueblo según su linaje. No a Francia, no a Alemania, no a ninguna otra nación, sino a Israel. De hecho, la palabra dice que Él fue enviado a las ovejas perdidas de Israel. Vean lo que dice Mateo 15, verso 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí vamos a ver tres razones. En este versículo vemos dos, pero ya veremos que son tres al final, por las cuales Cristo vino a los judíos. Y una que vemos aquí es para mostrar la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad. Así que Él es la verdad. Nadie ha visto al Padre, solamente Él, y Él va a dar testimonio acerca del Padre, porque Él es el único que lo ha visto, que lo conoce en intimidad. Además, Él es uno con el Padre. Vean lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Él vino a revelarnos al Padre. Esto también lo podemos ver en el capítulo 14, versículo 9 del mismo Evangelio de Juan, donde el Señor está anunciando a los discípulos que Él se tiene que ir a preparar morada, y ellos no entienden muy bien lo que el Señor está hablando, comienzan a hacer preguntas, y entre las cosas que dice, Felipe interviene y dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice en ese versículo 9: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es decir, quien ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Es lo que está diciéndole aquí el Señor. Así que Él vino a revelarnos esa verdad. Quien ha visto a Cristo, ha visto al Padre, porque el Padre y el Hijo uno son. Él vino a mostrar la verdad de Dios, como estamos viendo en este versículo 8. Y para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Qué padres? Abraham, Isaac y Jacob, y también a David posteriormente. El Señor vino a dar cumplimiento a esa promesa, que de ellos, de ese linaje, se levantaría el Cristo, el Mesías, el Salvador. El Señor había anunciado que el Mesías vendría de Israel y que sería descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob y del linaje de David, de la tribu de Judá. Así que esa promesa que había sido hecha a los antepasados vino también a repercutir sobre el pueblo no judío, porque el Señor extendió su misericordia sobre nosotros, los que no conocíamos nada acerca de Dios. Nosotros no sabíamos que era agradable a Dios y que no, a diferencia del pueblo judío. Así que nosotros hemos recibido la bendición y la misericordia de Dios. Así que la promesa era para Israel, pero en esa promesa, en Él, en el Mesías, serían benditas todas las naciones de la tierra.
El plan de Dios nunca ha cambiado. Esto no fue lo que al Señor se le ocurrió sobre la marcha, así como he hablado en videos anteriores. Este era su plan desde el principio, no era nada más su voluntad salvar a judíos, sino también salvar a gentiles. Ese ha sido el plan de Dios desde siempre. Así que es maravilloso poder ver el plan de Dios anunciado desde el principio, desde el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el propósito de esto? Esto nos lleva entonces al versículo siguiente, que es el 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios. Entonces, vean las 3 razones de las que les había hablado, por las que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión. La primera, para mostrar y revelar la verdad de Dios. Segunda, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y ahora aquí en este versículo nos dice, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y este es el primero de 4 versículos que se van a mencionar a continuación, que Pablo utiliza del Antiguo Testamento para que podamos ver que el plan de Dios siempre fue traer salvación también a los gentiles. Así que dice por tanto te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. El propósito es que nosotros los gentiles que no conocíamos a Dios, que no sabíamos quién era Dios, no sabíamos qué agradaba a Dios, qué no agradaba a Dios, no teníamos una ley, no teníamos una promesa de un Mesías, ni nada, es más, ni siquiera sabíamos que había un Mesías. A nosotros nos alcanzó esa misericordia. Misericordia es que Dios no me da lo que merezco. ¿Y qué es lo que merezco? Vamos a ver qué es lo que dice Romanos 1:32. Dice que lo que merecíamos era la muerte. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces Dios en su misericordia no me da la muerte y la condenación que merecía, sino que por el contrario me da la gracia que no merecía. De hecho, eso es la gracia. Dios me da lo que no merezco. ¿Y qué es lo que no merezco? A Cristo. Cristo es la gracia de Dios manifiesta en nosotros. Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que esa es la misericordia que nosotros hemos alcanzado inmerecidamente. Y eso es motivo suficiente para nosotros glorificar a Dios, porque hemos recibido su gracia, su misericordia. Por cierto, no les dije dónde se encontraba ese primer versículo que encontramos aquí en el verso 9. Y lo conseguimos en el Salmo 18:49, donde dice, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Aquí el Señor está anunciando por medio del salmista que el pueblo no judío confesaría y cantaría al Señor. Obviamente esto es a los que le conocen, a los que conocen su nombre, y es por medio de Cristo nada más. Así que vemos eso también en el versículo siguiente, donde dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Esta segunda alusión al Antiguo Testamento también la encontramos en los Salmos, en particular en el Salmo 117:1, que es un salmo súper cortito, nada más tiene 2 versículos, y dice de esta manera, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabad. Entonces el énfasis es en alabar al Señor, ¿verdad? Y de eso se trata. El pueblo no judío también iba a dar alabanza al Señor, íbamos a alegrarnos en Él, y es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Verso 11, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Esta tercera alusión al Antiguo Testamento la encontramos en Deuteronomio 32:43. Dice, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Y de esta manera es como Moisés termina su cántico una vez que ellos van a tomar posesión de Canaán. Él termina con este cántico y está incluyendo aquí a los gentiles, es decir, a los pueblos, a las naciones que no son Israel. Y esto también es como especie de una profecía, porque se refiere a un tiempo futuro donde ambos pueblos, después del juicio, después de que el Señor vengue a sus enemigos, alabarán, los pueblos, judíos y no judíos, alabarán el nombre del Señor. Verso 12, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Esta es la última alusión al Antiguo Testamento que, como acabamos de ver, está en Isaías. Y vamos a leer textualmente lo que dice ese versículo. Es Isaías 11:10 la cita. Y dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Y aquí vemos que el Señor va a gobernar
sobre judíos y no judíos, ¿verdad? Porque es el pueblo que Él se ha reservado, un solo pueblo, no es que hay dos pueblos, es un solo pueblo. Y así como acabamos de ver entonces en 4 diferentes pasajes del Antiguo Testamento, vemos que este ha sido el plan del Señor desde el principio. No solamente traer salvación a los judíos, sino también a los gentiles. De hecho, no olvidemos que esta iglesia a la que Pablo está escribiendo es la iglesia de Roma, y esta iglesia estaba constituida en su mayoría por no judíos, es decir, por gentiles. Así que esto era de ánimo a la iglesia. Y esto debe maravillarnos porque podemos preguntarnos cómo nos anima a saber que hemos sido un pueblo escogido para el Señor, un pueblo que no era pueblo, un pueblo que fue injertado en la familia de Dios. Es de verdad maravilloso y nos debe llevar a glorificar el nombre de Dios. Y finalmente llegamos al último versículo que vamos a estudiar en esta sección del día de hoy, y es el versículo número 13, donde Pablo termina con una bendición y es una oración al mismo tiempo por la iglesia de Roma, donde dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Saben que de tanto meditar en este versículo me lo terminé aprendiendo, y es un versículo precioso que de verdad les animo a que también lo puedan aprender de memoria, porque nos presenta a Dios como el Dios de esperanza. Y aunque Pablo es el que está escribiendo, sabemos que quien inspiró a Pablo a escribir esto fue el Espíritu Santo, así que es Dios hablando acerca de sí mismo. Y nosotros llegamos a conocer de esperanza, sabemos el significado verdadero de la esperanza solamente por Cristo, solamente por Él, porque la esperanza de la cual el mundo habla es una esperanza incierta, una esperanza frágil, débil, que no tiene un fundamento. Es una esperanza basada en suposiciones optimistas y positivas acerca del futuro. La gente habla cosas como, por ejemplo, cuando yo tenga casa, cuando yo tenga carro, cuando yo consiga este título, cuando yo tenga... Y realmente puede que llegase a ocurrir ese plan o esa esperanza en la que ellos ponen su confianza, quizás lo logren, pero lo cierto es que es una esperanza que se derrumba, no tiene un fundamento duradero. Pero a diferencia de esa esperanza del mundo, la esperanza que el Señor nos brinda es una esperanza segura, que es sólida hoy, es firme hoy y también por la eternidad. Nunca acaba esa esperanza que es Cristo Jesús. Y podemos estar seguros de que quien pone en Cristo su esperanza no será avergonzado. Vean lo que dice el Salmo 34:5. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Así que podemos tener confianza en saber que nuestra esperanza más segura es Cristo Jesús. Y la esperanza se alimenta del creer, y el creer es la fe. Para yo poder tener esperanza en algo, yo tengo que tener fe en eso, ¿cierto? Así que decir que necesitamos fe para poder tener esperanza, es algo que es lógico, ¿verdad? Nos suena muy normal. Pero lo cierto es que nosotros en esta época, si tú eres creyente, puedes darte cuenta que tenemos tantas libertades actualmente. Por ejemplo, podemos hablar acerca de Cristo sin ningún problema en la mayoría de nuestros países, ¿verdad? Aunque sabemos que hay lugares donde es prohibido y donde es penado con la muerte incluso, donde hay cristianos que están siendo perseguidos, pero por lo general todavía tenemos ciertas libertades al compartir de la palabra, al congregarnos. No vamos presos por estar hablando este mensaje por acá. Aún no hay persecución, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida que actualmente hay muchos lugares donde en este momento están siendo personas perseguidas y que corren peligro por la causa del Evangelio, por la causa de Cristo. Por otra parte, el Evangelio sigue avanzando y sigue siendo predicado por diferentes medios. De hecho, podemos ver que hay más personas que se suman hoy en día a compartir el Evangelio por medio de las redes sociales y utilizan plataformas como estas para compartir la palabra de Dios. Pero lo cierto es que este mensaje, se nos olvida muchas veces esto, este es un mensaje ofensivo, este es un mensaje que no es bien recibido, este es un mensaje por el cual Cristo fue crucificado y que nos hace pensar a nosotros que vamos a tener un trato mejor del que tuvo Cristo. Nosotros tenemos estas libertades hoy en día, todavía, pero lo cierto es que esta no era una realidad para la iglesia primitiva. La iglesia primitiva
sufría persecución, dolor, las personas eran masacradas, eran escarnio del mundo. Y Pablo está animando aquí a la iglesia de Roma a que tengan esperanza, a que sean llenos de gozo y de paz en el creer. Hoy en día este mensaje sigue impactando, sigue ofendiendo, y hay lugares, como digo, que sí están sufriendo y están padeciendo persecución, pero quienes tenemos aún la libertad de compartir el evangelio, debemos recordar que necesitamos también este gozo y esta paz y esta esperanza mientras aguardamos esa esperanza futura, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ánimo que Pablo está sembrando en esta iglesia de Roma. Él quería que esta iglesia estuviera fortalecida en medio de las persecuciones que se iban a levantar. Por eso Pablo los bendice y ora por ellos, pidiendo que el Dios de esperanza los llenara de gozo y paz en el creer. Y esto es una realidad, nosotros podemos tener gozo y paz a pesar de nuestras circunstancias. Miren esta realidad en la misma vida de Pablo. Vamos a ir a la carta de 2 a los Corintios, y esto está en el capítulo 4, versículos del 7 al 18. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos. Ahí está la fe. Por lo cual también hablamos. Ellos no podían dejar de predicar el evangelio, así como nosotros tampoco debemos dejar de predicar el evangelio hoy en día. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Esta es la esperanza, ¿verdad? Que saber que el Señor nos va a resucitar. Y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y aquí podemos ver el gozo, la paz y el consuelo de creer en esta esperanza que es Cristo Jesús. Es una esperanza firme que trae a nosotros un gozo mayor del que pueden traernos nuestras circunstancias. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y allí termina este pasaje del cual quería hablarles. Así que meditemos en esto. Este es el evangelio. De este lado de la eternidad es sufrimiento y luego gloria, ¿verdad? Cuando estemos con el Señor. Pero ese sufrimiento va a acabar. Ese sufrimiento no va a ser para siempre. Luego vendrá la gloria. Pero debemos tener nuestra esperanza firme en el Señor y saber que mientras aguardamos esa esperanza, podemos tener gozo y podemos tener paz. A pesar de nuestras tribulaciones, a pesar de nuestras pruebas, a pesar de nuestras luchas, el Espíritu Santo nos llena de toda plenitud de Dios. Y quería decirte que nuestra necesidad como iglesia de Cristo no ha cambiado, es la misma. Esa misma necesidad que tenía la iglesia primitiva es la misma necesidad que tenemos nosotros en el día de hoy. Necesitamos tener una fe robusta, una fe fortalecida, que sea capaz de dar la vida por la causa de Cristo y también por la causa del Evangelio. Cristo es verdaderamente nuestra esperanza. Y hay tantas personas allá afuera e incluso detrás de estas pantallas que están en busca de la esperanza equivocada, dando todo por una esperanza incierta. Y allí ponen todo su esfuerzo, todas sus fuerzas e incluso sus vidas. Pero esa esperanza no trae ni paz ni gozo, es una esperanza que no sacia, una esperanza que no dura, que lo que trae es cansancio y agotamiento. Sin embargo, Cristo es la esperanza de gloria eterna. Él nos ofrece perdón, nos ofrece salvación y vida eterna. Cristo verdaderamente nos sacia.
ven a Él. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro estudio por el día de hoy. Todavía no hemos terminado el capítulo número 15, aún nos quedan 8 versículos para meditar, probablemente la próxima vez que nos veamos por este espacio. Estoy muy agradecida porque me hayas acompañado a lo largo de este estudio. Me puedes dejar saber tus impresiones acerca de esta porción de la palabra, qué cosas aprendiste o qué dudas tienes o qué preguntas te surgieron. Me gustaría responderlas también. Y la verdad que es una bendición poder compartir por este espacio la palabra de Dios. Mientras más leemos la palabra, más cosas aprendemos acerca del Señor y acerca del Evangelio. Así que para mí es una bendición poder compartirla con ustedes. Y pues nada, me despido y nos vemos entonces la próxima semana, Dios mediante, con la continuación de este capítulo 15. Mi nombre es Gen y nos vemos pronto. Bendiciones.